Damos la bienvenida y agradecemos su visita aquí en los estudios de T5 Satelital al doctor Gustavo Gómez. Él es psiquiatra, pero además es director general de consumo problemático de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Doctor, bienvenido, gracias por su visita. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mucho gusto. Doctor, bueno, queremos conocer un poco cómo se trabaja desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en consumo problemático. Bueno, esto es en realidad una decisión política del Poder Ejecutivo que al asumir las funciones haya creado esta dirección general, porque es algo que no existía en el municipio. Y esto tiene que ver con lo que ellos pudieron ver a lo largo de la campaña y esta necesidad que se tiene de asistir a este fenómeno que hoy ocurre, ¿no es cierto?, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Entonces se decidió la creación de esta dirección y es interesante destacar que dependemos de desarrollo humano. ¿Por qué digo? Porque antes esto estaba dentro de salud y al darse cuenta de que esto es una cosa transversal que atañe a un montón de otras áreas, se decidió que dependiera directamente del desarrollo humano. Así que en ese sentido estamos trabajando y desarrollando políticas al respecto. Usted tiene mucha experiencia en este tema. ¿Cómo será la impronta, el trabajo articulado y sobre todo teniendo en cuenta que, como usted bien dijo, es una problemática social y es por ende esta pertenencia al área de desarrollo social? Bueno, mire, esa experiencia que usted dice estamos tratando de ver para poder aprender de lo que nos pasó antes y ver cómo agrupamos todas estas fuerzas que tiene el Estado. Y en ese sentido tenemos que decir que es propicio esta situación que tenemos actualmente de estar vinculado a nación, provincia y municipio. En el nivel nacional, la CEDRONAR, como todos sabemos, es la secretaría que se encarga de esto y realmente estamos teniendo una comunicación muy interesante con ellos y vamos a alargar junto con ellos un programa de abordaje territorial. Es decir, vamos a desarrollar políticas que incidan directamente sobre el territorio. Y en ese sentido vamos a empezarlo a hacer a través de los SIC, con que cuenta el municipio. O sea, nosotros tenemos un centro de alta complejidad, podría decirse, que se llama DIAT, Dispositivo Integral de Abordaje Territorial, que depende de la CEDRONAR, que está ubicado en el barrio Independencia. Pero este centro es un solo centro que tenemos, de manera que debemos desarrollar políticas. Y en ese sentido vamos a hacerlo localizándonos en los SIC. Y a partir de ahí poder desplegar todo lo que podamos, fundamentalmente en el sentido de crear redes de contención para la población, porque la población in situ, digamos, en el terreno, que es lo que le compete a la municipalidad. Teniendo en cuenta esta cercanía de la municipalidad con cada uno de los barrios y el conocimiento que tienen de la realidad, ¿cuál es la posición de Nación o cómo es el trabajo, si son permisivos en el sentido de bajar un programa nacional y entender que lo tienen que adaptar a la realidad local? ¿Es simple este trabajo? ¿Cómo se lo ayornan? Sí, la verdad que sí, es buena su pregunta porque justamente estamos trabajando en implementar un programa inmediatamente y ellos hacen eso, o sea, nos preguntan a nosotros cuál es la realidad de cada lugar. Y en ese sentido nosotros le elevamos a ellos el informe y tratamos de desplegar de acuerdo a nuestros recursos. Así que en ese sentido la verdad que es muy bueno. Pero lo que pretendemos es ir, por ejemplo, en este caso particular vamos a empezar por el SIC General Andresito, que queda en el barrio Anaí, el SIC, pero que el área de influencia son de 16 barrios y 9 delegaciones. Así que a partir de ahí, trabajando con las delegaciones, vamos a ir formando lo que se llama un recursero, es decir, buscar todos los CAP, los SAP, las escuelas, los clubes, las iglesias, de manera de juntarnos para poder articular de una manera ordenada y podamos hacer algo juntos, porque en realidad no hay que negarlo, que hay muchas cosas que se hacen, pero el problema por ahí es que no están articulados. Así que ese es el gran esfuerzo que estamos llevando adelante para poder articular los recursos que tiene el Estado y la sociedad en pos de pelear, digamos, a esta situación que hoy nos encontramos. Habló de varios actores. Uno de los actores que hace un trabajo social muy importante son justamente las organizaciones sociales y que también tienen un conocimiento de cuál es la situación de cada uno de los barrios. ¿Cómo se trabaja con ellos? Y bueno, justamente eso es interesante. La verdad que yo debo confesar que cuando empezamos a hacer las reuniones vimos que hay ONG que están muy sensibilizadas al respecto y que están trabajando.
nada más que a veces no se visualiza esto, pero bueno, estamos en este recursero que le digo, uno de los actores fundamentales es convocar a las ONG. En ese sentido estamos trabajando muy bien y buscando la participación de todos ellos. Doctor, hablamos de consumo problemático. Cuando Sí. hablamos de consumo problemático, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Porque a veces tendemos a ligarlo directamente solo a las adicciones. Exactamente. Sí, bueno, la verdad el término consumo problemático quiere decir cuando el consumo se está transformando, está trayendo consecuencias. Eso es una cosa gradual, porque esto que usted dice de las adicciones, cuando uno tiene un paciente adicto, ahí sí que hay un diagnóstico médico y amerita ya un tratamiento médico. Pero, sin embargo, estuvimos hablando de una problemática, de un fenómeno que es social, cultural, económico y que atraviesa toda la sociedad. Entonces, el consumo problemático es cuando esa conducta empieza a afectar, empieza a tener consecuencias. Empieza con el uso, es decir, que las personas empiezan a usar la sustancia, después pueden pasar al abuso y por último llegar a las adicciones. Eso es importante discernir porque no todas las personas que consumen llegan a ser adictos. Digo esto por la estigmatización, por la criminalización y por la desesperanza, porque muchas veces existe un preconcepto, un mito de que esto, una vez que alguien es adicto, no tiene más solución y eso no es así. Así que entonces esto de consumo problemático es mucho más abarcativo, mucho más real y nos ayuda realmente a poder trabajar de manera adecuada. Para ir en cada una de las etapas, por ejemplo, en el uso, serían interesantes las conductas preventivas. En cambio, en el abuso y en la adicción ya podríamos hablar de conductas asistenciales. Así que en ese sentido, como yo le decía, estamos articulando tanto con provincia como con nación para juntarnos con los recursos. Es decir, en la parte asistencial la municipalidad está organizándose en un sentido, pero siempre vamos a contar con sistemas ambulatorios. El sistema de internación no lo tenemos nosotros. Pero de todas maneras también eso es un largo, más allá de largo contar, hoy la tendencia por ahí no es, la internación sería como un último recurso en situaciones extremadamente graves. Y de ser necesario hay una articulación con organismos provinciales en todo caso Sí. para Tenemos articulación con el Hospital de Salud Mental, que sería el organismo provincial más importante que tenemos, que tiene un servicio muy bien equipado, gente muy bien preparada, de manera que en ese sentido, sí, o sea, la idea es como unida y vuelta, es decir, las personas que están en una situación que pudieran ameritar una internación, tener una internación que la idea es que sea lo más brevemente posible y después pueda volver. Y ahí es donde se trabaja, porque la persona debe volver a su medio, debe volver a su familia, debe volver a su entorno, a su barrio, y eso hay que tener mucho cuidado y darle recursos para que la persona pueda tener una alternativa, porque si no volvemos al mismo lugar con las mismas circunstancias. Y así que nos estamos organizando para que en los SIC y todos los elementos que yo le decía, tanto las iglesias, es muy importante la participación de las iglesias, de las distintas iglesias en ese sentido, y del deporte obviamente. Edades, ¿hay algún rango que requiera más atención? Bueno, nosotros pretendemos hacer la prevención obviamente en las edades menores. La idea es poder prevenir el uso, porque cuando más tarde el cerebro en recibir el tóxico, más posibilidades tenemos de mejorar. Bueno, esa es la lucha que por ahí debemos dar y ahí también hay que destacar el papel que cumple la educación, que es, digamos, lo único que nos va a poder salvar en este tipo de cosas. Entonces también estamos trabajando con las escuelas, con la parte educativa que tiene la municipalidad, con los CDI, así que bueno, la idea es esa, poder agrupar a la gente y estamos dando esa pelea y esa tarea. Bueno, por todos los actores que mencionó en este abordaje, hay una aceptación social de trabajo conjunto que debe ser muy importante. Sí, bueno, ¿no? usted lo dice bien, eso es interesante destacarlo, o sea, tenemos que llegar a la gente, porque la gente por ahí también no está conociendo, no está sabiendo, está teniendo estas estigmatizaciones, la idea de que el adicto es una persona que es criminal y ese tipo de situaciones, que tenemos que tratar de informar y también hacer propio el problema. Como yo siempre digo, es como que fuera mi hijo el que tiene el problema para que podamos afrontarlo con muchas ganas, digamos, porque esto nos ocurre a todos, como ya hemos hablado otras veces. Así que, bueno, esa es la tarea que nos han encomendado desde el Poder Ejecutivo y junto con Desarrollo Humano y todos los subsecretarios que nos acompañan, el de Acción Social, el de Educación, el de Salud y el de Políticas Sociales, estamos llevando adelante. Doctor, muchas gracias por su visita y por comentarnos sobre todo el trabajo
y este trabajo en terreno, más que nada, Así es. que están haciendo desde la municipalidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos ahora a una breve pausa y ya seguimos aquí en Litoral Noticias a través de la señal de T5 Satelital.